Hola, mi nombre es Flor de Dalia Hernández Lemos. En este video les voy a mostrar el caso proporcionado por el profesor Héctor Emilio Guzmán Pulido de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Morelia. Primeramente, pues vamos a observar el problema que se tiene y aquí vemos pues los factores que con los que vamos a estar trabajando, que es el pulso del tiempo en sus tres niveles, la corriente en sus tres niveles y el pulso de corriente igualmente en sus tres niveles, agregando a esto una columna de error. En esta parte se observan las corridas que se hicieron, que en este caso son 9, por lo tanto vamos a analizar un arreglo ortogonal L9 agregándole lo que son los factores de ruido, que son H, dureza del material, suave y duro, T, temperatura del cuarto, normal y alta, y pues la medida de desempeño pues va a ser menor es mejor, tratando de que sea menor el desgaste del electrodo. Ahora pues nos vamos a lo que es la pestaña de control. En esta pues colocamos lo que son los factores ABC con su nombre correspondiente, su tipo cuantitativo, sus unidades métricas, sus niveles que son 3 y la cantidad que tiene para cada nivel. En la pestaña de data nos vamos a colocar todos los resultados de las 4 observaciones que nos propone el ejercicio. El noise vamos a poner lo que serían los factores de ruido, que en este caso son H y T, dureza del material y temperatura del cuarto, su tipo, que serían cualitativos, sus unidades métricas, que pues no están dadas, y sus dos niveles, suave y duro para H y normal y alta para temperatura del cuarto. Como ya mencioné, vamos a trabajar con dos arreglos, uno interno que va a corresponder para los factores que se pueden controlar, los cuales son A, B y C, y vamos a utilizar un L9, y un arreglo externo que van a ser los factores que no se pueden controlar, los que son de ruido, y aquí vamos a utilizar un L4. Bien, y ahora pues vamos a ver lo que son los métodos preliminares, que sería el método de observación para el arreglo externo con los factores que podemos controlar, y para este caso vamos a buscar las corridas que nos den la cantidad menor, que son la corrida 7 y la corrida 9. En estas dos corridas vamos a ver en donde sus niveles son iguales, que en este caso es para el factor A en su nivel 3. Y vamos a hacer lo mismo para el arreglo externo con los factores de ruido, que serían H y T. Las corridas que nos dan la cantidad menor es la corrida 3 y la corrida 4. Y vamos a observar que los niveles son iguales en lo que sería H. Entonces va a ser en el H con el nivel 2. Y asimismo se realizó lo que es el método de efectos de columna. En este método, pues como ya sabemos, es un ANOVA simplificado. Vamos a sacar lo que serían su suma de cuadrados para observar cuál factor es el significativo. En este caso, ya realizando todas las operaciones pertinentes, se tiene que el factor significativo, que en este caso sería el menor, es para el factor B en su nivel 1, y analizando el arreglo externo con los factores de ruido se hace exactamente lo mismo, y en la suma de cuadrados se obtiene que el factor T en su nivel 1 sería el significativo y la interacción H por T. Más adelante realizaremos ya
un análisis con ANOVAs para ver si estos factores siguen siendo los significativos. Bueno, y ahora en la pestaña pues de resultados vamos a analizar ya los arreglos ortogonales, el externo y el interno. Primeramente, pues para el arreglo L9 se sacaron lo que eran las sumas de las observaciones por cada corrida. Realizamos las operaciones necesarias para tener la suma de cuadrados de estas, lo cual comenzamos con las sumas de cada nivel, las diferencias entre estos niveles, y pues ahora sí aplicando la fórmula que nos maneja el libro para la suma de cuadrados con 3 niveles, se obtiene lo siguiente: del factor A 422, del factor B 155, del factor C 440. Bueno, y ahora vamos a analizar lo que es el arreglo externo, que corresponde a los factores no controlables. De igual manera se van a sacar sus sumas de cuadrados como se obtienen para 2 niveles. Aplicamos su fórmula y obtenemos sus resultados. Ahora vamos a comenzar a hacer la ANOVA. En esta ANOVA pues vamos a colocar las sumas de cuadrados que ya tenemos de los factores controlables y su total, el total que se obtiene pues de la tabla primaria, y también realizamos lo que son las tablas secundarias para cada factor, para el factor H en su nivel 1 y 2 y para el factor T en su nivel 1 y 2, para posteriormente utilizarlas en las fórmulas correspondientes. Se realizó lo que son las interacciones para sacar la suma de cuadrados de los factores controlables con los factores no controlables. Las interacciones se realizaron pues con las tablas secundarias para cada factor. Para el factor H se utiliza con su nivel 1 la suma que corresponde a cada uno de los factores controlables, y pues así se obtienen sus interacciones. Y ahora sí vamos a aplicar lo que es la fórmula de suma de cuadrados para estas, la cual pues la obtuve de lo que es el libro que hemos estado utilizando, y al final pues vamos a tener el total 2, que el total 2 se va a obtener de lo que son las tablas secundarias. Estas tablas secundarias pues de ambas se suman y eso es lo que ponemos en total 2. Tenemos nuestro total 3, que es con la fórmula que hemos estado utilizando regularmente, y el error 3 pues vamos a hacer la diferencia del total 3 con el total 2 y ya vamos a tener un error total para poderlo analizar ya en una ANOVA más completo, y pues vamos a sumar simplemente todos los errores, el del 1, el 2 y pues el 3. Aquí también pues puse lo que eran los grados de libertad para cada factor y las varianzas para cada factor. Ahora vamos a ver el ANOVA con error agrupado. Primeramente pues se analizó con el error general, es decir, puse en el error agrupado solo el error general que obtuve, y después fui agregando cada uno de los factores que no era significativo. Con esto ya obtengo mi ANOVA final, la cual nos indica que los factores significativos son el factor A, el factor B, el factor C y el factor de ruido H. Aquí también saqué lo que era la contribución porcentual, y el factor C y A son los que me aportan más contribución, y estos pues podemos analizarlos en una descomposición polinomial para ver cuál es el efecto que está generando que sea la contribución tan alta. En la descomposición polinomial, como ya mencioné, pues vamos a hacerlos de los factores significantes que fueron A, B y C.
En este caso solamente se tendrá efecto lineal y efecto cuadrático, ya que es un K3, y los datos los vamos a tomar de la tabla que viene en el libro de Taguchi. Aplicamos ya su fórmula de la suma de cuadrados para estos efectos y obtenemos pues ya nuestros resultados. Los metí en un ANOVA ya para ver cuáles eran significativos y cuáles no, y entonces pues me obtengo que los significativos son el A lineal, B lineal y cuadrático y C lineal y cuadrático. El A cuadrático no es significativo y ya solamente veo sobre los factores significativos cuál es el que mayor contribución aporta, y en este caso el factor A en su forma lineal es el que mayor contribución aporta en este análisis. Bien, y ahora pues vamos a ver lo que es el intervalo de confianza para el arreglo externo y para el arreglo interno. Para el arreglo interno, sobre los factores significantes vamos a sacar sus promedios y vamos a aplicar la fórmula de la estimación de la media. En el factor A el mejor nivel pues es el 3, en el B sería el 1 y en el C sería el 2. Entonces la estimación de la media sería la suma de estos promedios menos 2 por T, que T sería nuestro promedio de todas las observaciones, teniéndonos pues una estimación de la media de menos 2.08. Ahora vamos a ver la estimación de la media del arreglo externo, que sería para los factores no controlables. Realizamos lo mismo, vemos sobre el factor que nos dio significativo en el ANOVA, que sería sobre H, y el mejor nivel, que sería el 2, y la estimación de la media pues quedaría dada por el mismo, que son 6.57. Y vamos a obtener ahora sí nuestro intervalo de confianza. El intervalo de confianza, como ya se ha mencionado, pues es la raíz pues de la distribución F inversa por la varianza del error entre NE. En este caso ya tenemos nuestros datos y ahora sí aplicamos la fórmula y el intervalo de confianza nos da de 1.77. En esta pestaña ya vamos a analizar solamente lo que se trata de señal ruido, el cual pues vamos a seguir con la fórmula de menor es mejor, que también viene proporcionada en el libro. Vamos a sacar sus sumas de cada corrida y vamos a sacar sus y al cuadrado, que sería el cuadrado de cada una de las observaciones, teniendo finalmente pues también la suma de estas y aplicando su fórmula que viene proporcionada, y ya tenemos estos resultados. Ahora con estos resultados de señal ruido vamos a sacar los promedios para cada uno de sus niveles de cada factor y vamos a analizar las gráficas para ver cuál es el nivel en el que más ruido hay, o pues el que más ruido aporta. Bueno, y en las gráficas ya pues tenemos para el pulso del tiempo, que es el factor A, en el nivel 3 es donde más ruido hay, para la corriente en el nivel 1 y para el pulso de la corriente en el nivel 2. Bueno, y ya para analizar el ANOVA de la señal ruido, pues pasamos lo que es nuestro arreglo ortogonal, y en las observaciones pues vamos a utilizar lo que obtuvimos en la pasada, que serían los datos de señal ruido. Vamos a realizar lo mismo, sus sumas de cuadradas, y para esto pues nos vamos a apoyar de sacar las sumas para cada nivel de cada uno de sus factores, sus diferencias entre estos niveles, y aplicamos la fórmula que nos maneja el libro de la suma de cuadrados, que sería la diferencia al cuadrado, y
Ahora sí, pues sacamos su suma de cuadradas, que sería pues la suma de estos tres niveles de cada factor entre el número de observaciones, que en este caso sería 9. Ya tuvimos lo que son nuestros resultados, los pasamos a una ANOVA inicial, el cual en esta ANOVA pues ya ponemos los resultados. Yo agregué un error agrupado, pero en el cual solamente estoy metiendo lo que es la columna del error. Saqué su total y coloqué lo que serían sus grados de libertad para cada uno. Recordemos que son 2 porque son 3 niveles, y 3 niveles menos 1 serían 2 grados de libertad. Su varianza correspondiente para cada uno de sus factores, que es la suma de cuadrados entre los grados de libertad, y el valor de f y f de tablas para ver cuáles son significativos y cuáles no en lo que es señal ruido. Aquí se observa que todos los valores de f son menor a los de f de tabla. Por lo tanto, con esto podríamos decir que ninguno es significativo. Pero viendo lo que es la contribución porcentual, observamos que el factor A y el C tienen una contribución porcentual muy alta. Además, el factor B también contribuye un poco. Entonces, para ver cuál es el efecto que está ocasionando esta contribución, vamos a realizar una descomposición polinomial y así lo vamos a observar. En la descomposición polinomial de estos factores, bueno, se obtiene con lo que es la tabla que la proporciona el libro, y la suma de cuadrados, aplicamos su fórmula, y ahora sí los grados de libertad en este caso pues ya va a ser 1 por cada efecto, que sería el lineal y el cuadrático para cada factor, su varianza, y obtenemos lo que serían nuestro valor f y f de tablas. Y aquí ahora sí vemos que los únicos dos factores en su efecto cuadrático que no son significativos es el A y el B, y todos los demás llegan a ser significativos y llegan a aportar contribución a lo que es el análisis. El mayor que aporta sería el efecto de lineal en el factor A y el efecto lineal en el factor C. También el factor B en su efecto lineal aporta un 12%, y el cuadrático en el factor C aporta un 8%. Y bueno, pues ya a manera de conclusión, se puede decir que los factores significativos que hacen pues que el desgaste del electrodo llegue a ser menor es el factor A, que es el pulso de tiempo en su nivel 3, el factor B, que es la corriente en su nivel 1, y el factor C, que es el pulso de corriente en su nivel 2. Y bueno, pues al controlar los factores ya dichos, el ruido generado por el factor H, que también salió significativo, que es la dureza del material, puede llegar a reducirse. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.